Bien, vamos a compartir un mensaje en esta noche que le hemos titulado La iglesia que se presentará delante del Señor. Diga conmigo, la iglesia que se presentará delante del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Según la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis hay una iglesia que se queda, ¿cierto? Esa no se va a presentar allá arriba. Pero aquí vamos a ver cuál es la que se va a presentar y declaramos que usted hace parte de la que se va a presentar delante del Señor. Yo también, mi esposa, todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestras familias. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que al sonar de la trompeta usted se presente delante de Cristo? Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, esa iglesia tiene unas características. Amén. Esa iglesia tiene unas características que nos las dice Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo del 25 al 27. Dice así la escritura, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Repita conmigo el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa. Segundo, que no tuviese mancha. Tercero, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Cuarto, y sin mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son 4 características. Apréndaselas. Gloriosa. Gloriosa. Sin mancha, sin arruga y santa. Otra vez, ¿cómo debe ser la iglesia? Gloriosa, sin mancha, sin arruga y santa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esa es la iglesia que se va a presentar, que el mismo Jesús dice que se va a presentar a sí mismo. Y él hace una alegoría entre el matrimonio, ¿cierto? Aquí terrenal, con el matrimonio entre la iglesia y Cristo. Amén. Y de hecho a él le manda un consejo a los esposos, porque dice que esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Con un amor sacrificial, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo, gloria a Dios. Ahí hay una clave poderosa. Se entregó a sí mismo para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, que sea sin arruga y santa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la clave para los esposos? Cristo se entregó, se sacrificó para presentarse a sí mismo la iglesia con las características que él quería, que él quiere, ¿cierto? Y eso nos dice que cuando un esposo aprende a amar a su esposa y aprende a hacer sacrificios por ella, va a formar en su esposa la esposa que él quiere. ¿Alguien está entendiendo? Eso entonces nos dice que si un esposo de pronto está diciendo de su esposa, esta mujer no es como yo quisiera, es porque no la ha amado y no ha hecho los sacrificios que debe hacer para que ella sea como él quiere. Porque Cristo nos amó y se sacrificó para hacer de nosotros lo que él quiere que nosotros seamos. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. Y entonces dice que él se sacrificó, él derramó su sangre, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para santificarnos a nosotros, para hacer de nosotros la iglesia que él quiere que nosotros seamos. Y la primera característica que habla el Señor acerca de la iglesia por la que él viene es una iglesia gloriosa. ¿Cómo es? Gloriosa. La palabra gloria en el hebreo es la palabra kabod, ¿sí? La palabra kabod, que traduce peso, esplendor, gloria, honor, honra, majestad, poder y riqueza. Toda esta traducción es gloria en hebreo. En griego, que es en que está escrito el Nuevo Testamento, es la palabra doxa, que traduce gloria, poder, fama, reputación, carácter. Diga conmigo, carácter. Todo esto está relacionado porque la buena reputación de una persona está ligada al carácter de la persona, a quién es la persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la gloria está relacionada con peso, está relacionada con poder, está relacionada con riqueza, está relacionada con resplandor, está relacionada con victoria, pero también está relacionada con fama, con reputación y con carácter. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces esto nos habla de que la iglesia por la que el Señor viene es una iglesia resplandeciente, amén.
pero también es una iglesia que tiene un carácter formado, que tiene una madurez, porque cuando hablamos de carácter estamos hablando de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de madurez, es una iglesia madura, gloria a Dios. Es una iglesia con buena reputación, pero quiero hablarle un poquito de lo que es la gloria de Dios, porque una iglesia gloriosa es una iglesia que está llena de la gloria de Dios y que manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Éxodo 33, 13 al 23 nos confirma todo esto que estamos hablando. Éxodo 33, 13 al 23. Dice, Éxodo 33, 13 al 23. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y el capítulo 34, versículo 4 al 8. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el cielo y adoró. Hacia el suelo y perdón. adoró. Gloria al Señor. Bien, entonces aquí nos habla de un encuentro que tuvo Moisés con la gloria de Dios. Moisés era un hombre apasionado por Dios. Moisés conocía el poder de Dios. Imagínense quién había visto más milagros y poder que Moisés en su vida, ¿cierto? Las plagas de Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo lo seguía la columna de fuego en la noche, la nube de gloria en el día que los cubría del sol, cómo el Señor brotó agua de la roca, cómo el Señor hizo cantidad de milagros por mano de Moisés, ¿cierto? Y uno podría pensar que esa es la gloria de Dios, los milagros, ¿cierto? Que esa es la gloria de Dios, las señales. Pero Moisés sabía que había algo más. Había algo más de Dios, porque con Dios siempre hay más. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene más para ti. Así de que Moisés, que era un apasionado por Dios, en un momento le dice, Señor, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me muestres tu gloria. Gloria. ¿Cuántos están apasionados por Dios? Apasionese por la gloria de Dios. Ya usted va a saber qué es la gloria de Dios. Apasionese por la gloria de Dios, porque cuando usted se apasiona por buscar la gloria de Dios, el resultado es que Dios hará pasar todo su bien delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Toda su bondad, todas sus bendiciones, todos sus beneficios, Él los pondrá a disposición tuya. Cuando Él le dice, muéstrame tu gloria, el Señor le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Por eso es que no se trata de buscar los beneficios de Dios, se trata de buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios, y entonces tendrás todos los beneficios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces efectivamente le hace esta petición, Dios se la concede, gloria a Dios. Y cuando Dios se le manifiesta en su gloria a Moisés,
Lo que hace Dios es una proclamación de su carácter, y allí nos revela Dios qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el resplandor de su carácter, es la hermosura de su carácter, de lo que es Él, de quién es Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces la gloria de Dios es el resplandor del carácter de Dios, porque no hay nada más hermoso que el carácter de Dios. Y siempre en la Biblia usted va a ver el carácter de Dios manifestado en un resplandor. Por ejemplo, la Biblia dice que sobre él hay un arco iris que representa el pacto, porque Dios es un Dios de pactos. ¿Sí me hago entender? La Biblia dice que delante de él hay un mar como cristal, que es puro, ¿cierto? Y que él resplandece más blanco que el blanco, y eso habla de la pureza y de la santidad de Dios, ¿cierto? La Biblia habla de que sus ojos son como llama de fuego, es un resplandor rojo que representa la ira de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces el carácter de Dios se manifiesta a través de resplandores. La gloria de Dios es el resplandor de su carácter. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el resplandor de su carácter, de la hermosura, de la misericordia, del amor, de la compasión, de la ternura de Dios. Por eso él lo que hizo fue una proclamación de su carácter cuando dijo: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones, y que no tendrá por inocente al culpable, porque él es justo. Entonces mire, todo lo que él proclamó habla de quién es él. Él es un Dios justo, él es un Dios de pactos, él es un Dios de misericordia, él es un Dios de amor, él es un Dios de bondad, él es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y el conocer ese Dios es lo más hermoso que usted y yo podamos tener y conocer en este tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero el Señor viene por una iglesia gloriosa. O sea, una iglesia gloriosa es una iglesia que está impregnada del carácter de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Leamos Éxodo 34, 28 al 29. Dice: y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Mire lo que le pasó a Moisés. Moisés estuvo 40 días, 40 noches en el monte Horeb, en el monte de Dios. Y cuando él bajó del monte, Moisés no sabía que su rostro resplandecía, alumbraba, brillaba, ¿cierto? Y cuando lo vio Aarón, y cuando lo vieron el sacerdote Aarón y los que estaban, los ancianos, todos se asustaron, y Moisés no sabía por qué estaba asustado. Y cuando lo vio a la gente, todo el mundo se atemorizó porque su rostro resplandecía. En otras palabras, él se expuso a la gloria de Dios en el monte. ¿Dónde se expuso a la gloria de Dios? En el monte. Entonces, ¿dónde es que te expones en la gloria de Dios? En el monte. En el monte, en la presencia de Dios, en la oración, en la comunión, en la intimidad. Ahora, Moisés también estaba en ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él estuvo en ayuno, en oración, en el monte, apartado, consagrado 40 días. Y lo que sucedió fue que la gloria de Dios se le manifestó, pero no solo se le manifestó, sino que la gloria de Dios se impregnó en él, ¿cierto? Se impregnó en Moisés. Y cuando Moisés bajó impregnado de la gloria de Dios. Eso es lo que sucede cuando tú como iglesia aprendes a habitar, a morar en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Cuando tú tienes una vida de oración, cuando tú tienes una vida de ayuno, de oración, de clamor, donde buscas a Dios, la gloria de Dios se impregna. Entonces una iglesia gloriosa es una iglesia que está impregnada de la gloria de Dios. Pero no se puede ser una iglesia gloriosa si no se es una iglesia que ora, si no es una iglesia de altar, si no es una iglesia que habita en el monte de Dios. Por eso la iglesia que se va a presentar delante de Jesús es una iglesia de oración, es una iglesia que clama a Dios de día y de noche, es una iglesia ejercitada en el ayuno como Moisés y en la oración como Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted está ejercitado en el ayuno, en la oración, la gloria de Dios se te impregna, el carácter de Dios se te impregna. De Moisés se decía que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Imagínense, una mansedumbre tremenda, un carácter tremendo.
A Moisés, hermanos, pueblos se le rebelaba, se levantaban, lo criticaban, lo juzgaban, lo señalaban. A Moisés le hacían hasta el complot para tumbarlo del lugar donde Dios lo había puesto. A Moisés le hicieron de todo. ¿Y sabe qué hacía Moisés? Se postraba y oraba. Pero no siempre fue así, ¿no? Porque en Egipto no fue así. Ahí se ve precisamente el cambio que hubo en la vida de Moisés por estar en la gloria de Dios, porque en Egipto recuerde que Moisés mató a un egipcio, ¿se acuerda? Porque él quería libertar al pueblo de Dios por su propia fuerza y lo mató. Él era un hombre violento en aquel entonces. Era bélico, era peleón. Así conquistó a su esposa, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan cómo conquistó Moisés a la esposa? Estaba en un pozo y llegaron unos pastores, ella iba a sacar agua y la corrieron, y Moisés llegó y cómo es que la cosa aquí, sacó el machete, lo rastrilló y lo sacó corriendo a todos, ¿cierto? Moisés era así, era medio colombiano de finca de por allá de la época antigua, ¿cierto? Era peleón, era agresivo, era asesino. Pero el encuentro con la gloria de Dios fue lo que cambió su carácter. Hay gente que a veces se esfuerza en cambiarse. Yo voy a cambiar, y está bien que haga propósitos, diga yo voy a cambiar mi forma de ser. Sí, este año voy a dejar de ser como iracundo, cancelar el nombre de Jesús. Este año voy a dejar de gritar tanto, y como que pasa el año y sigue el mismo gritón, ¿cierto? Sigue el mismo peleón. Porque la clave no es solamente disponerse y ponerse la meta. El cambio se va a dar en la medida en que tú habites en la presencia de Dios, y se hace sencillo, porque sencillamente cuando tú aprendes a habitar en la presencia de Dios, el carácter de Dios se te impregna. Amén. Y cuando tú bajas del monte de la oración, van a ver a Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Van a ver en ti la mansedumbre, van a ver en ti el amor de Dios, la misericordia, la compasión. Una iglesia gloriosa es una iglesia que vive en el monte y que expresa el carácter de Dios a la humanidad, que cuando va muestra el amor, la misericordia, pero también cuando se impregna de la gloria. Recuerde que gloria también es poder, también es riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es una iglesia que está empoderada, llena del Espíritu Santo, y que se mueven señales, prodigios, en maravillas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso a Cristo si tú lo crees. La segunda característica, gloria a Dios, la segunda es sin mancha. Una iglesia sin mancha, gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios. La segunda característica de esa iglesia que se va a ir con el Señor, que nos vamos a ir con el Señor, ¿cuántos dicen amén? Es una iglesia sin mancha, ¿sí? No es una iglesia que nunca ha pecado, ¿sí? Porque hay algunos que se desaniman y dicen, no, pues ahí sí ya perdí el año, porque yo todavía fallo, todavía cometo errores, todavía peco. No es una iglesia que nunca ha pecado, es una iglesia, sí, que no practica el pecado, que es totalmente diferente. Cuando una persona, sí, practica, supongamos que usted un día jugó fútbol, lo jugó una vez, ¿verdad? Y no lo volvió a jugar. Luego por ahí a los 3 meses volvió y jugó otra vez fútbol. Eso no lo hace usted un practicante, ¿sí? Simplemente lo jugó o lo jugó esporádicamente. El que es practicante es el que entrena constantemente para llegar a ser un gran futbolista, ¿verdad? Es esa persona que siempre está entrenando, que tiene horarios para ir a entrenar, que tiene una dieta, en fin. Ese es un practicante del fútbol. Y cuando la Biblia nos habla de que el que practica el pecado es del diablo, es una persona que constantemente reincide en el pecado, es una persona que se deleita en pecar, es una persona que le gusta hacerlo, que se complace en hacerlo. No es una persona que tal vez pecó y en ese momento, al fallarle a Dios, sintió un gran dolor en su corazón, le pidió perdón a Dios y le ha orado para que el Espíritu Santo le ayude a no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sí ve la diferencia? El que es la iglesia sin mancha que se va con el Señor es esa iglesia que no practica el pecado y que se limpia constantemente, que todos los días se está limpiando. La Biblia dice en Juan 13, 8 al 10, acompáñenos rápidamente por causa del tiempo.
Vamos a tratar de ir más rapidito. En Juan, capítulo 13. Tenga ahí Juan 13 al 8 y acompáñame a Apocalipsis, que me salté a Apocalipsis. Pero usted me perdona, ¿verdad? Apocalipsis 22, versículo 12 al 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y dice mentira. Gloria a Dios. Ahora vamos a Juan 13. Bueno, usted lee el 12 en la casa. Si lo lee en su casa, porque ya no alcanzamos. Dice en Juan 13, versículo 8: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando el Señor le va a lavar los pies a sus discípulos, y esa parte que hemos leído, donde el Señor muestra ese servicio, ¿sí? ese servicio hacia el hombre. Él se hizo en condición de hombre para venir a servir, no para ser servido. La humildad que el Señor mostró, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en medio nuestro, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero cuando el Señor le va a lavar los pies a sus discípulos, Pedro saltó, ¿no? Que era muy, muy común en Pedro. Él saltó y le dijo: no, Señor, no me puedes lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre? Tú eres el maestro, ¿verdad? Tú eres el Señor, tú eres el rabí. ¿Cómo me vas a lavar a mí? Y el Señor le dice: pero si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces ahí Pedro trae: Señor, entonces las manos, los pies, láveme todo, Señor. El Señor le dice: no, porque el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Cuando estudiamos acerca de esto que dijo el Señor, aquí el Señor se está refiriendo a dos limpiezas. Cuando nos habla de los pies es la parte del cuerpo que tiene contacto constante con la tierra todo el tiempo, son los pies. En aquel entonces los pies se empolvaban fácilmente porque ellos usaban sandalias, ¿sí? Y se ensuciaban constantemente y fácilmente y rápidamente. Así que tenían que estarse lavando los pies siempre. Pero el Señor le dice: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Cuando se refiere a esto del que el que está limpio, se está refiriendo a la primera limpieza que se efectuó en nosotros al momento o en los inicios de nuestra vida cristiana, cuando la sangre de Jesucristo nos limpió y nos justificó y nos santificó. ¿Cuántos dicen amén? Allí se efectuó esa primera limpieza, que es una vez y para siempre. Pero de ahí en adelante usted y yo tenemos que estarnos limpiando constantemente, ¿verdad? Hay una santidad, una limpieza progresiva que todos los días tenemos que efectuar, porque usted y yo tenemos contacto con este mundo todo el tiempo, aunque no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía celestial, ¿cuántos dicen amén? Usted no hace parte de este mundo, del sistema de este mundo, porque usted le pertenece a Jesucristo y a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, déle ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero aunque no somos de este mundo, todavía vivimos en este mundo y estamos expuestos todo el tiempo. Tal vez usted trabaja en un lugar donde la gente no glorifica a Dios y usted tiene que estar escuchando las malas palabras, ¿verdad? De su jefe o de su compañero, o de aquel compañero que de pronto ve cosas obscenas. Todo el tiempo estamos expuestos en un mundo de pecado. Todo el tiempo estamos expuestos a eso. Por eso todos los días usted y yo nos tenemos que limpiar. Tenemos que ir todos los días a la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dio la oración modelo. Y dentro de esa oración modelo que todos conocemos como el Padre Nuestro, una de las partes de aquella oración es: Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Porque todos los días usted y yo tenemos que pedir perdón. Todos los días, tal vez un pensamiento que vino a su mente, tal vez una actitud en su corazón, tal vez usted se enojó con alguien, le dio rabia porque alguien dijo algo y a usted no le gustó, alguna actitud de otro, usted le molestó. Eso delante de Dios ya es pecado, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano para Dios es homicida.
Todos los días usted y yo tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque hoy tuve este pensamiento, porque hoy sentí esto contra esta persona, porque dije esta palabra, porque ofendí, porque X o Y cosa que hayamos hecho en el día. Porque la Biblia dice que no hay, que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir que no ha pecado. Si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice la Biblia. Todos los días le fallamos al Señor. Por eso usted y yo tenemos que ir constantemente a su presencia, decirle: Señor, perdóname. Y sabe que es lo maravilloso, que si Dios a usted le vio un corazón arrepentido, el Señor le extiende su misericordia y su gracia, lo perdona, lo limpia otra vez, lo levanta y lo lleva a volver a comenzar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Amén. en Él hay perdón de pecados, porque en Él hay misericordia para siempre. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, no tiene fin. Gloria a Dios. Entonces, una iglesia sin mancha es una iglesia que procura limpiarse constantemente. La Biblia dice, y por eso mi esposa le dio un Apocalipsis: bienaventurado y santo los que lavan sus vestidos, ellos tendrán ingreso a la ciudad de Amén, Dios, al gloria a reino de Dios. los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estar lavando. Cuando uno dice, hay gente que tiene unas casas muy limpias, ¿cierto? Y una persona que tiene una casa muy limpia, hay gente que uno visita y siempre esa casa es impecable. Uno pregunta: ¿será que nunca se ensucia? Por supuesto, ¿cierto? Hay polvo en el aire. ¿Qué pasa? No, es que hay alguien que siempre la está limpiando. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Entonces, ¿quién es el de limpio de corazón? No es el que nunca se le ensucia. En algún momento tuvo un enojo, tuvo una ira, en algún momento reaccionó mal, pero no espera aún ni siquiera llegar a la noche. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Sí? No espere, no, en el mismo instante en que usted reconoció que se equivocó, allí pídale perdón a Dios, porque usted no sabe en qué momento llega el Señor y usted tiene que estar limpio. A ¿cierto? cuentas con Dios. Entonces todo se el tiempo. empolvó, lávese los pies. Amén. Sí, inmediatamente se ensució, tuvo contacto con algo pecaminoso en el mundo, pida perdón, arrepiéntase en el instante y deje que la sangre de Cristo lo limpie. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Una iglesia sin arruga, la tercera característica. Esta la vamos a decir rápido, ya porque el tiempo apremia, y la vamos a decir los versículos, usted en la casa los va a leer. Amén. Sin arruga, Mateo 9:14. Gloria a Dios. Mateo 9:14. La arruga es un pliegue en la piel que se da porque por el envejecimiento empieza la persona a perder propiedades en la piel, como el colágeno, y entonces la piel empieza a perder hidratación y le empieza a arrugar, ¿cierto? En la ropa es algo parecido también, un pliegue en la ropa cuando hay un doblez constante, continuo. Usted no ha visto que su ropa tiene ciertas pliegues y arrugas que son solamente suyas, ¿cierto? Son Que de es de su acuerdo a la cuerpo. forma de su cuerpo y ya Y las posturas, hay ¿no? cierta, por ejemplo, uno que usa camisas manga largas, ¿cierto? Regularmente la camisa manga larga aquí en el codo, aunque la plancha ya tiene ciertas arrugas que es difícil sacárselas porque ya está marcada allí las arrugas. Gloria a Dios. Entonces la arruga tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? Con el envejecimiento. Y dice la palabra en Mateo 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. El Señor dijo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. El odre, lo voy a decir cómo hacen el odre rápidamente. El odre lo hacían con la piel de un cabrito o de una oveja, ¿cierto? Le sacaban todo y dejaban solo la piel y cerraban, cortaban aquí los bracitos, cosían, lo mismo también en los pies y solamente dejaban el cuello como una abertura, pero le hacían un proceso donde volteaban la piel
¿cierto? Para que se secara, y luego con aceite, le hacían un proceso con aceite para que el aceite pudiera darle flexibilidad a la piel, ¿cierto? Entonces cuando en el odre nuevo, ¿sí? Que es flexible porque tiene que, el vino nuevo está en proceso de fermentación, entonces él genera gases, y esos gases empiezan a presionar el odre, y empiezan a generar cambios en el odre, empieza a estirarlo, y si él no es flexible se rompe. Cuando el odre ya está viejo, ya ha perdido las propiedades de la elasticidad y quizás no ha sido tratado más con aceite, entonces él se tosta, ¿cierto? O se tuesta, ¿cómo se dice? Se tuesta. Entonces cuando se le echa vino y empieza el vino a presionar y a expandirlo, lo rompe porque no tiene flexibilidad. Entonces el Señor dijo esto en cuanto a la religiosidad de los fariseos que estaban aferrados a una tradición religiosa y que eran inflexibles y que eran duros de corazón. Por eso es que el Señor les dice: ustedes no escucharon lo que el Señor ha dicho, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor quiere misericordia, el Señor quiere que nosotros seamos flexibles en cuanto al amor y la misericordia para con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Así como Él lo fue con nosotros. Entonces, una iglesia sin arruga es una iglesia renovada. Es una iglesia que permanece renovada en la unción del Espíritu Santo, que cada día está buscando el aceite del Espíritu Santo, y eso lo hace que sea flexible a los cambios que Dios está haciendo en la persona. Eso hace que la persona sea dirigida por Dios. Eso hace que la persona pueda albergar el vino de la unción y del poder de Dios, que lo pueda moldear y que lo pueda llevar hacia los propósitos y hacia la voluntad de Dios. Pero una iglesia religiosa es una iglesia arrugada, envejecida. Hay gente que no ha dejado que Dios le renueve la mente, que Dios le renueve el corazón, y están aferrados a la religión, y por eso es que a todo lo critican, todo lo cuestionan. Usted ve gente aún en las redes sociales criticando al otro, echándole sátiras al otro, juzgando, condenando. Eso es una iglesia arrugada. Esa gente que a toda hora está condenando, juzgando, criticando, que a toda hora quiere tirar a todo mundo al infierno, eso es una iglesia arrugada. Esos no se van con Cristo. Y una iglesia religiosa es una iglesia que es hipócrita, porque esa fue una de las cosas que el Señor le dijo a los fariseos cuando le dijo que ellos eran hipócritas, porque ellos hablaban, ¿verdad?, de la ley del Señor, de cumplir la ley de Dios, exigían a los demás que las cumplieran cuando ellos mismos no lo hacían, cuando ellos mismos no obedecían a Dios. El Señor les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, y por fuera se veían muy bonitos, muy santos, muy limpios, pero por dentro eran huesos secos. El Señor le está diciendo que ellos eran hipócritas, y el Señor no quiere esa levadura dentro de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es una iglesia que está dispuesta y abierta a lo nuevo de Dios. Pero ojo, a lo nuevo de Dios conforme a su palabra, ¿no? Conforme a su voluntad. Entonces es una iglesia que entonces no le es problema recibir la unción y recibir el aceite del Espíritu Santo. Le cuento este caso y ya sigo al siguiente punto. Pero es que eso le impide a la persona recibir la unción. Resulta que un hermanito, yo le daba casa de bendición, y entonces una vez me dice, así él ya es anciano, y me dice: hermano, a mí no me gusta esa música que están tocando ahora en la iglesia. O sea, esos tarros ahí, ponche y todas esas cosas, ¿cierto? Eso a mí me parece que eso no es de Dios. Debería ser solo música suave para adorar y conectarse con Dios, ¿cierto? Porque él todavía tenía una mente religiosita, ¿no? Entonces yo le dije: hermano, pero la Biblia nos habla de alabar a Dios con tambor, ¿sí? Con tamboril. Y eso ahora es batería, pero lo que cambia el nombre son tambores. Y con júbilo y con gritos de júbilo y con gozo, de alegría. Y yo le dije: ¿usted le gusta esa canción que dice: has cambiado mi lamento en baile? Sí, esa canción es linda, esa canción es muy buena. Yo le dije: esa es rock. Ay, ¿cómo así? Yo le dije: sí. Usted ha escuchado una canción muy linda que dice: Jesucristo está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Sí, esa también es muy bonita. Yo le dije: eso es un merengue, ¿cierto? Eso es un merengue, ¿cierto? Entonces él era de los que pensaba: es que esos ritmos son del diablo, el merengue es del diablo, el rock es del diablo, todo era del diablo en la música. Y por eso, claro, ¿usted cómo cree que se sentía cuando venía a la iglesia y sonaban las canciones?
no recibía de Dios, no recibía del No Espíritu alababa Santo, a Dios. no alababa a Dios porque se molestaba por esas canciones, porque todavía estaba con una religión envejecida, ¿cierto? Cristo viene por una iglesia renovada en la unción del Espíritu Santo, Amén, gloria a dirigida Dios. por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que está dispuesta a lo nuevo de Dios. Dios es un Dios de innovación, de renovación. Cada día son nuevas sus misericordias. Él nos dio un nuevo mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Él nos hizo nuevas criaturas. Él tiene cielos nuevos y tierra nueva. El Señor es un Dios de renovación, de innovación. Él siempre está trayendo cosas nuevas. Gloria a Dios. Y para terminar, la última característica de la iglesia que se presentará delante del Señor es una iglesia santa. Gloria a Dios. ¿Cuánto En dicen amén? Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia santa, y con este punto terminamos para que oremos al Señor. Una iglesia santa es una iglesia apartada para Dios. Es una iglesia consagrada para Dios. Usted recuerda cuando ungían en el antiguo pacto los utensilios del templo, los ungían porque ellos eran apartados y consagrados para un uso exclusivo del servicio y del culto a Dios. Era para uso exclusivo del Señor. Eso que apartaban los sacerdotes cuando se consagraban también eran para uso exclusivo del Señor. Y usted fue apartado y apartada para Dios para uso exclusivo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En su corazón no pueden haber dos señores. Su corazón no puede estar dividido. Su corazón es totalmente y completamente solo para Él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llama como una iglesia santa, es decir, una iglesia consagrada. Esos instrumentos, esos vasos que Él reservó para este tiempo, para que seamos únicos para Él. Usted y yo no le pertenecemos a nadie más, solamente a Él. Esa iglesia que todos los días se santifica, como dice la Escritura: el que es santo, santifíquese todavía. El que perfecciona la santidad en el temor a Él, aquel que le teme, aquel que se aparta de lo malo, aquel que aborrece el pecado, aquel que todo el tiempo procura honrar y agradar al Señor donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, sin importar quién esté a su lado, sin importar si alguien se le burla, si alguien lo critica, si alguien lo juzga. Esa persona que por encima del señalamiento de los demás está dispuesto a honrar a Dios día y noche, en todo tiempo, en todo lugar, así los demás lo rechacen. Es esa iglesia que es enemiga del mundo, que no se mezcla con lo de este mundo. Es esa iglesia que siempre está apartada solamente para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aclaramos, enemiga del mundo, no de la gente. Sí, del Amén. sistema de El pecado del sistema de pecado corrupto de este mundo, Amén. no de la gente. A la gente hay que amarla y predicarle a Cristo. mundo. Amén, sí, gloria a Dios. Gloria Buena a la Dios. aclaración. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén.